micomunidad.com, tu comunidad cristiana en línea. Bienvenidos y te invitamos a ser parte de esta tu comunidad donde el dueño es el divino Hacedor, sostenido por el Cristo de la Gloria y supervisado constantemente por el Espíritu Santo. micomunidad.com. ¿Qué pasa con los versículos que dicen que Dios se arrepintió? ¿Puede Dios cambiar de opinión? Muchos definen el arrepentimiento como apartarse del pecado, y lo llaman una obra. Técnicamente, apartarse del pecado no es lo que significa la palabra. Además, observamos la palabra traducida, arrepentirse, en ambos testamentos y encontramos que la palabra hebrea, nacham, implica una fuerte respuesta emocional, es decir, respirar con fuerza, sentir pena, compasión, etc., y la palabra griega, metanoia, significa tener un cambio de opinión. Entonces, ¿qué pasa con los versículos del Antiguo Testamento que dicen que Dios se arrepintió o que se arrepentirá, encontrado en estas las diferentes traducciones de la Biblia? ¿Qué pasa con los versículos como Génesis capítulo 6 versículo 6, Génesis capítulo 6 versículo 7, Éxodo capítulo 32 versículos 12 al 14, Deuteronomio capítulo 32 versículo 36, Jueces capítulo 2 versículo 18, Primera de Samuel capítulo 15 versículo 11, Primera de Samuel capítulo 15 versículo 35, Segunda de Samuel capítulo 24 versículo 16, Primera de Crónicas capítulo 21 versículo 15, Salmos capítulo 90 versículo 13, Salmos capítulo 106 versículo 45, Salmos capítulo 135 versículo 14, Jeremías capítulo 18 versículo 8, Jeremías capítulo 26 versículo 3, versículo 13, versículo 19, Jeremías capítulo 42 versículo 10, Joel capítulo 2 versículos 13 y 14, Amós capítulo 7 versículo 3, versículo 6, Jonás capítulo 3 versículos 9 y 10, capítulo 4 versículo 2. ¿Y qué hay de Salmos capítulo 110 versículo 4, Jeremías capítulo 4 versículo 28 y Ezequiel capítulo 24 versículo 14 que dicen que Dios no se arrepentirá? ¿Es eso una contradicción? Para entender esto, comencemos recordando que no hay contradicciones en la Biblia. Entonces debe haber respuestas y razonamientos para lo que parece ser una contradicción, y para versículos que son difíciles de entender. Considere estas tres cosas antes de profundizar en la respuesta a la pregunta sobre el arrepentimiento de Dios. Primero, reconozca que no hay versículos en el Nuevo Testamento que hablen del arrepentimiento de Dios. En segundo lugar, comprenda que no podemos aplicar el significado de la palabra griega del Nuevo Testamento, metanoia, a la palabra hebrea del Antiguo Testamento, nacham, solo porque la palabra en español es la misma. Finalmente, acepte que la palabra en español, arrepentimiento, no puede contradecir de ninguna manera lo que sabemos que es verdad sobre la naturaleza de Dios. Dios es inmutable. No tiene cambio. Mal capítulo 3 versículo 6, Santiago capítulo 1 versículo 17. Dejando de lado el significado de la palabra griega que traducimos arrepentirse, veamos los versículos del Antiguo Testamento que usan la palabra nacham, y en español se traducen arrepentirse. Recordemos que la palabra hebrea nacham se define como respirar con fuerza, sentir pena, compasión, etc. Estas son claramente emociones, y se pueden aplicar a Dios porque sabemos que Dios tiene emociones. Eso explica por qué, creado a imagen de Dios, el hombre también tiene emociones. Ahora, apliquemos el significado de la palabra hebrea en algunos versículos. Génesis capítulo 6 versículo 6. Y se arrepintió e entristeció a Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Génesis capítulo 6 versículo 7. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil, y las aves del cielo, pues me arrepiento e entristeció de haberlos hecho. Primera de Samuel capítulo 15 versículo 11. Me arrepiento e entristeció de haber hecho rey a Saúl, pues se ha apartado de mí, y no ha llevado a cabo mis instrucciones. Hay muchos otros versículos, incluidos los versículos que dicen que Dios no se arrepentirá, Salmos capítulo 110 versículo 4, Jeremías capítulo 4 versículo 28 y Ezequiel capítulo 24 versículo 14. Todos los versículos deben entenderse en términos del significado de la palabra hebrea nacham, que significa respirar con fuerza, sentir pena, compasión, etc. Quedan dos versículos que son aún más desafiantes en su interpretación.
Estos versículos implican que Dios sería como un hombre si se arrepintiera y parecen sugerir que Dios no se arrepiente. Números capítulo 23 versículo 19. Dios no es hombre, para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará. Habló, y no lo ejecutará. Primera de Samuel capítulo 15 versículo 29. Además, el que es la gloria de Israel, no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Al entender estos dos versículos, recuerde dos cosas. 1. Hemos llegado a la conclusión de que Dios se arrepiente, dolor, según la definición de la palabra hebrea, y 2. No podemos inferir el significado del Nuevo Testamento de cambio de opinión en estos versos. Leídos en contexto, estos versículos son sobre una comparación de cómo el hombre se diferencia de Dios. Sí, el hombre fue creado a la imagen de Dios como un ser racional, volitivo, emocional, físico y relacional, con libre albedrío. Pero Dios no es a imagen del hombre. Significativamente, el libre albedrío del hombre es humano, no divino, y puede ser influenciado por sus propios deseos carnales y por fuerzas externas. La voluntad de Dios es providencial, y no está influenciada por nada fuera de él y su naturaleza perfectamente santa. Por lo tanto, el punto que se destaca en estos versículos es que, aunque el hombre es como Dios, Dios no es como el hombre. Los caminos de Dios son más elevados. Isaías capítulo 55 versículo 9. No tenemos ningún problema en entender la primera parte, Dios no es hombre, para que mienta, porque sabemos que Dios no puede mentir. Tito capítulo 1 versículo 2, Hebreos capítulo 6 versículo 18. La segunda parte, ni hijo de hombre, para que se arrepienta, habla de la descendencia de Adán, el hombre caído engendra hijos caídos del hombre. El hombre caído es diferente a Dios, por lo que el punto es que incluso el arrepentimiento, dolor, de Dios es diferente al del hombre. Siempre que encontremos versículos o pasajes difíciles y desafiantes, siempre debemos tratar de entender lo que significan comenzando con lo que está claro en la palabra de Dios y todo lo que sabemos acerca de Dios, su carácter, naturaleza, atributos, voluntad, etc. A veces, sin embargo, todavía no encontramos explicaciones satisfactorias. Debemos recordar, así como los caminos del hombre son más bajos que los caminos de Dios, nuestro conocimiento también es limitado y algunas veces es insuficiente para comprender lo que Dios ha dicho. Cuando no tengamos todas las respuestas, aceptemos que es una oportunidad para simplemente confiar en el Señor. Siempre debemos estudiar y razonar escrituralmente, lo mejor que podamos, pero cuando nuestro conocimiento es insuficiente y nuestro razonamiento es incierto, debemos unirnos a los profetas Jeremías, capítulo 15 versículo 15, y Ezequiel, capítulo 37 versículo 3, que dijeron: Oh, Señor, tú lo sabes. Gracias por visitar micomunidad.com. Si te gustó esta información y fue de tu agrado, no olvides de compartirla y presionar like. Dios bendiga.